Realmente me siento tan agradecido, doctor Gonzalo Chamorro, de darle la más fraternal bienvenida en el santo nombre de Jesús. Pastor, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno compartir nuevamente. Hace tiempo que no compartíamos y por supuesto saludarles a ustedes, queridos amigos, hermanos televidentes de Canal 27, el canal de la esperanza. Esperanza tan rica en estos días en que hemos podido hablar y reflexionar sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación, porque ha nacido bajo mujer, ha nacido en el contexto de la ley, como nos relata el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, que por cierto, según los grandes historiadores, pastor, se constituye en uno de los puntos de partida para poder escribir cualquier historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque nace bajo Roma, que dirigía el territorio, nace bajo Grecia, que detentaba la cultura helénica, y también nace bajo una serie de comunidades judías que interpretaban las características de quién iba a ser el Mesías. Pero no solo estamos pensando en el nacimiento, también reflexionamos en su mensaje, en su obra, en su muerte y por supuesto el tema que nos convoca el día de hoy, que es tan relevante, tan esencial como es la resurrección. Así que el honor es mío volver a poder conversar con usted. Usted sabe la estima, el respeto, el amor que le tengo por los años que ha entregado el servicio del Señor. Años que precisamente conversábamos antes de iniciar este programa, son los mismos años que estoy cumpliendo yo en estos días cuando usted inicia su peregrinaje de su nuevo nacimiento. Exactamente. El doctor Chamorro recordó hoy conmigo un ratito que yo tengo ya, en este año, cumplo 40 años de haber nacido de nuevo, la edad que tiene el doctor Chamorro, así que estamos felices de compartir esa fecha, ambos, en el santo nombre de Jesús. Así es. Mi querido doctor Chamorro, hablando del tema de hoy, la resurrección, tengo un par de preguntas, tal vez 2 o 3, que vale la pena que todos ustedes pongan atención. En una ocasión el apóstol Pablo escribió que si solo en esta vida esperáramos en Jesús, seríamos los hombres más desafortunados de la tierra. ¿Por qué? Porque no hay vida eterna. Entonces, si solo en esta vida esperamos, privándonos de todo lo que el mundo ofrece, en Jesús seríamos realmente desafortunados. Pero Jesucristo resucitó. Así es que esperamos en la otra vida la gloriosa existencia por la eternidad en el mismo paraíso donde Jesús está esperando. Lo mismo puedo decirles de personas que me han dicho que vale la pena entender la resurrección, porque cuando la entendemos, algunos que no creen, tal vez logra el Señor iluminarles su entendimiento para que la crean. Déjeme comenzar con la primera pregunta. Doctor Chamorro bendito, ¿qué evidencias tenemos de la resurrección dentro y fuera del texto bíblico? Bueno, lo primero que tengo que decir, pastor, y sobre todo a ustedes, queridos amigos televidentes, es que la resurrección es tan esencial para el mensaje del Evangelio, de la buena noticia, porque se constituye en el hito fundante de por qué nosotros proclamamos la esperanza de las buenas nuevas. Y lo digo porque también estuvimos conversando antes de iniciar el programa acerca de cómo fue el recorrido de mi fe. Y yo le mencionaba que parte de mi recorrido fue asombrarme, uno, con el mensaje de Jesús, asombrarme con la encarnación porque es único en su encarnación, y lo digo porque en esa época la gran mayoría de las mitologías griegas sostenían que los dioses querían encarnarse para cometer todas las faltas, pecados y maldades que cometían los seres humanos. Pero nadie iba a esperar que Dios se iba a encarnar para sufrir, para padecer por la causa de muchos. Por eso es único en su encarnación. Cuando uno estudia las religiones comparadas, no existe en las otras religiones cual deidad pagana o cual Dios que no es el Dios que se revela, que no quiera disfrutar de los placeres de este mundo. En cambio, cuando nosotros leemos al apóstol Pablo en Filipenses, lo que se conoce como la famosa kenosis de Cristo, es decir, el vaciamiento, el hecho de que Él decide hacerse hombre para servir y no ser servido, se constituía para mí en un acto de profundo asombro. Y entonces me asombró la encarnación porque es único en ese tema. También me asombró el mensaje de Jesús porque realmente vino a transformar la cultura grecolatina de ese periodo. Y no solo la cultura grecolatina, sino también la cultura religiosa de esa época. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y cuando uno estudia el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 al capítulo 7, donde se enseña la constitución del reino, la ética del reino, la espiritualidad y la moralidad bajo
el mensaje de Jesús, uno termina por asombrarse increíblemente porque nos da cuál es el correcto sentido de nuestra espiritualidad, de nuestra vocación y de nuestro llamado. Fue mi segundo asombro. Entonces, el primero es la encarnación, el segundo, el mensaje de Jesús, y el tercero es la resurrección. Porque la verdad es que no tiene parangón, no tiene comparación cuando nuevamente uno hace un estudio comparado con las otras religiones, porque resulta que la resurrección se constituye en el hito más trascendente de la experiencia humana. ¿Sabe por qué? Porque si no hubiera habido resurrección, yo simple y sencillamente hubiese interpretado la muerte de Jesús como cualquier líder revolucionario, como cualquier predicador apocalíptico, como cualquier místico que en esa época decía tener la verdad y invitaba a muchos de los seguidores para que fueran fieles discípulos de estos maestros de moralidad. Pero es que la encarnación y el hecho que Dios haya decidido hacerse hombre, aunado el mensaje y por supuesto con ese cierre climático que es la resurrección, se constituye en la respuesta a las grandes preguntas existenciales. No solo de dónde vengo, sino también a dónde voy y qué pasa conmigo después que me voy de este espacio y tiempo de la vida terrenal. ¿Por qué? Porque muy bien decía Blaise Pascal, supongamos que no existe Dios. Supongamos que morimos y no pasa nada. Vamos a la nada eterna. Porque se supone que muchos como sostienen hoy escépticos y ateos, pues si Dios no existe, iremos a la nada eterna. Pero la pregunta que hacía Blaise Pascal es, ¿y si hay algo? ¿Y si hay alguien? Tendremos que dar cuenta de esa fe o de la falta de fe. Y el hecho que tengamos nosotros esperanza de vida eterna se debe puntualmente a que Jesús ha resucitado. Y como Él ha resucitado, entonces nosotros, los que creemos en Él, los que depositamos la fe en el mensaje de la esperanza del Evangelio, podemos también experimentar la dicha de la resurrección. Y esto llama mucho la atención, pastor, porque cuando uno comienza a analizar de manera extrabíblica el tema de la resurrección, a mí siempre me llama mucho la atención, y usted sabe que me gusta traer a esta mesa algunos datos históricos que realmente nos conectan con la experiencia de los principios bíblicos de la teología, pero en este tema muy puntual de la resurrección y en relación a la asunción de Jesús. Tácito, el historiador romano, hace mención en tono burlesco acerca de un tal Jesús de Nazaret o la secta de los Galileos que supuestamente andan proliferando por todos lados que Él ha resucitado. Por supuesto, es un ataque en contra del mensaje cristiano. Pero una de las cosas que se me viene a la mente es, ¿por qué yo voy a atacar algo en lo que no creo? ¿Por qué yo voy a traer a colación en mis obras de historia, de jurisprudencia, de filosofía, algo que yo rechazo? Es más, en esa época, les cuento a ustedes, queridos amigos, que la gran mayoría de helénicos, la gran mayoría de estoicos, la gran mayoría de epicúreos, la gran mayoría de las personas que presuponían la fe filosófica griega, o más bien los estilos de vida de virtudes griegas, no creían en la resurrección. ¿Se recuerda usted, pastor, el apóstol Pablo, después de haber huido de Macedonia, después de encontrarse en Atenas mientras esperaba a Silas y a Timoteo en Hechos capítulo 17, en Atenas, donde su corazón se enardecía al ver la vida pagana que había en ese lugar? Recordamos que él llega a la sinagoga, presenta el mensaje de Jesús, luego se va al Ágora, que era la plaza pública, para hablar de Jesús, y llamó tanto la atención el mensaje del apóstol Pablo que fue llevado finalmente al Areópago. Es más, los filósofos epicúreos y estoicos decían que ¿quién es este que trae palabrerías? Y ven qué interesante, porque a veces cuando nosotros leemos el texto decimos que palabrerías para nosotros son charlatanerías. Pero la verdad es que lo que está detrás del texto griego, del koiné griego, es espermólogos, que se traduce ¿quién es este que trae nuevas ideas que llaman la atención? Por eso es que lo llevaron al Areópago, desde el contexto del Ágora. Y cuando está en el Areópago, con los magistrados y los filósofos y los grandes pensadores de Atenas que dirimían de acuerdo a los pensamientos que se traían, uno puede recordar muy bien que Pablo presenta al Dios verdadero. Y una de las cosas que llama mucho la atención fue que los griegos le pusieron atención hasta que él habló de la resurrección.
porque los griegos no creían en la resurrección. Sin embargo, podemos tener el testimonio de Dionisio el Areopagita, que sí creyó en la resurrección y su vida, históricamente hablando, cambió. Entonces, el tema de la resurrección llama mucho la atención de que autores extrabíblicos como Tácito, como el caso de los griegos atenienses en el Areópago, rechazaran la resurrección. A mí me venía a la mente es, ¿por qué yo voy a escribir? ¿Por qué yo voy a relatar? ¿Por qué yo voy a colocar en mi documento histórico algo que supuestamente no creo? Alguna espinita habrá por ahí. Además, por decir, el tribuno romano Suetonio también menciona la resurrección e invita a hacer persecución a aquellos galileos o aquellas sectas, se decía en esa época, de judíos que habían abrazado la fe en un tal Jesús de Nazaret. O podemos mencionar también a Flavio Josefo en las antigüedades de judías, donde hace mención acerca de Jesús de Nazaret y la supuesta asunción que estaba circulando, recordando que habían 500 personas que habían visto la resurrección del Señor Jesucristo, no solo 500 personas, sino también las mujeres que presenciaron cuando fueron a llevar a cabo los procesos de duelos que eran comunes en esa época, también Santiago y el apóstol Pablo, que posteriormente pudieron presenciar la resurrección del Señor Jesucristo, y Pablo mismo rumbo a Damasco cuando es llamado por el propio Señor Jesucristo a ser apóstol de los gentiles. Entonces tenemos a Tácito, tenemos a Suetonio, tenemos a Flavio Josefo e inclusive tenemos parte de la literatura rabínica que se conoce como la Tosefta o los Talmud, que hacen mención de la posible asunción de Jesús, muy relacionada con lo que acontece con el profeta Elías, recordando Segunda de Reyes. Entonces, vuelvo a reiterar, la literatura extrabíblica, histórica, filosófica, jurídica, aunque cita la posible resurrección en sus documentos, lo hace para poder contrarrestar el mensaje del cristianismo, pero la pregunta la vuelvo a reiterar. ¿Por qué colocar algo que supuestamente no se cree en los documentos que están presentes, por supuesto, en estas obras extrabíblicas? En el caso de la evidencia extrabíblica, dos cosas quería mencionar, pastor, porque el tema de la resurrección es una cuestión que es muy común en el pensamiento judío. De hecho, uno estudia la Mishnah, el Midrash, el Talmud, la Tosefta, la Halaká, la Hagadá y toda la tradición interpretativa de la Torá o el Antiguo Testamento, y el concepto de la resurrección estaba presente en las narrativas, en la cultura religiosa de la época, en los tiempos de Jesús. Es más, existen obras extrabíblicas del mundo judío donde se habla no solo de la asunción de Enoc, no solo se habla de la asunción de Elías, se habla también de la asunción de Moisés, de la asunción del profeta Isaías, entre otros personajes del Antiguo Testamento. Por supuesto, no vamos a corroborar eso porque en la evidencia bíblica no tenemos datos. Lo que sí quiero decir es que el concepto de la resurrección no es una cuestión que está presente solamente en el pensamiento cristiano, sino también está presente antes del advenimiento de Jesús en la literatura del Segundo Templo, en la literatura intertestamentaria. De hecho, los romanos, algunos pensadores romanos sí creían en la resurrección, por eso no era nada nuevo que ellos realmente pudieran leer lo que los evangelistas nos habían comentado o el testimonio cristiano nos había comentado. Y es que la resurrección resulta tan relevante, tan importante, que Santiago, el escéptico, hermano de Jesús, porque hay que recordar que él antes de abrazar la fe caminó en el escepticismo. Pero la resurrección, según los testimonios de los padres de la iglesia, fue lo que terminó por llevar a los pies del Señor a su propio hermano, en este caso Santiago. Pablo, el perseguidor. Tenemos un escéptico y ahora el perseguidor, y fue la resurrección y la aparición del Señor Jesucristo camino a Damasco, como había mencionado, que llevó a Pablo de ser el perseguidor a ser perseguido por sus propios coterráneos por anunciar el mensaje de Jesús. Y podríamos dar muchos más datos respecto a la historia del martirio, de cómo fallecieron los apóstoles por algo que consideraban justo. Unos murieron con alabartas, otros degollados, otros muertos de manera en una cruz, pero invertida, como el caso de Pedro o Pablo, porque Pedro, según la tradición histórica, no quería morir como su Señor, y todo eso uno se pregunta por qué lo hacían, y lo que viene a relucir, pastor, es por la resurrección, porque hay esperanza de vida. Entonces, sintetizando, perdón por resumir tantos años de historia, pero
la verdad es que sintetizando para mí es algo maravilloso, que la evidencia extrabíblica, aunque no estén de acuerdo con la resurrección, nos habla acerca de la posibilidad de la resurrección. Y la evidencia bíblica en los evangelios, como también en la literatura rabínica, nos sostienen acerca de la importancia, no solo de la encarnación, no solo del mensaje, la pasión y por supuesto la muerte de Jesús, sino también la resurrección como el culmen, el hito más relevante para la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque sin muerte no hay resurrección, pero sin resurrección no hay vida eterna. Y me encanta la forma en que el doctor Chamorro nos expone. Y usted seguramente estará así, como asombrado de una realidad. Déjeme decirle algo relacionado con lo que acaba de escuchar. Hay algunos eruditos por ahí, estudiosos de la Biblia, que ahora escriben libros bellísimos sobre la resurrección de Cristo y su vida, que, ¿sabe?, eran ateos. Y decidieron quitar el mito del cristianismo de sus vidas y enseñar la verdad a la gente que los podía seguir. Y lo que sucedió con ellos es que el Señor los convierte en el camino. Así es que se volvieron cristianos y los más aguerridos cristianos. Uno de ellos fue William Ramsay, que es uno de los principales arqueólogos más reconocidos en la historia del pensamiento de la civilización y por supuesto reconocido como un alto erudito, un ateo escéptico. Y fíjese, pastor, que el testimonio de William Ramsay es que comienza a leer el griego de Lucas. Estamos hablando de un erudito que había estudiado lenguas semitas, estamos hablando de alguien que había estudiado, conocido e investigado la cultura egipcia, la cultura de Alejandría, la cultura de los tiempos de la antigüedad clásica y por supuesto era un gran conocedor de la antigüedad griega, helénica y la antigüedad romana en cuanto a los principios del derecho romano, que hasta el día de hoy, por cierto, se utilizan en cierto sentido. Pero era un escéptico. Y nos cuenta el testimonio de que él, comenzando a leer el texto de Lucas, recordando que Lucas es un médico, pero también un historiador, porque él escribe 2 grandes volúmenes, el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos, a Teófilo, para dar prueba fehaciente de los hechos, paso por paso, de que lo que había acontecido con el mensaje de Jesús y los primeros pasos de la iglesia. Y es interesante porque las fuentes históricas nos sostienen que aparte de la revelación del Espíritu Santo que le ayudó a desarrollar el Evangelio, que se conoce como el Evangelio de Lucas, las fuentes en Eusebio de Cesarea, que es uno de los primeros libros que resume los primeros 300 años de la historia del cristianismo, sostiene que tuvo como ayudante o fuente al apóstol Pedro y a María, la madre de Jesús. Así que esa obra le llamó la atención y le cautivó a William Ramsay, comienza a estudiar y se comienza a maravillar con el estilo literario de Lucas. ¿Cómo es posible que el estilo sea tan refinado? ¿Cómo es posible que las formas griegas, las narrativas, la gramática, la semiótica que está detrás del texto griego sea tan elevado, casi al nivel de Tácito, casi al nivel de Suetonio? De hecho, él dijo que era mejor la obra de Lucas que de Tácito, que al terminar por el capítulo 22 y 23 de Lucas, William Ramsay llega a los pies del Señor. ¡Qué maravilloso! Un escéptico, y ¿sabes lo que más le maravilló a él al final del día? Más allá de la encarnación y el mensaje, fue el hecho de que hay algo que trasciende al espíritu humano y a la mente humana, y es la resurrección. Vaya si no ha inspirado a grandes literatos, a grandes pensadores en la historia de la humanidad, como el caso de William Ramsay, a poder apreciar el mensaje constitutivo del Evangelio, que es esencial y fundamental, como la obra de la encarnación, la muerte, pero por sobre todas las cosas la resurrección. Qué precioso. Una grande y preciosa enseñanza estamos teniendo gracias al Señor en esta época. Pueden notar algo en esta época, hay muchas formas de adorar que tiene la gente con el corazón sincero, la vida, la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y hacen gala y la hacen de corazón de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero ¿han notado algo? La resurrección, que es la culminación de su obra plena, el consumado es aceptado por el Padre para el perdón de nuestros pecados, no tiene la misma relevancia. Y esa es la base de toda nuestra salvación, que el Padre aceptó el sacrificio sustitutivo, expiatorio de Jesucristo al resucitarlo al tercer día. Es tan hermoso comprenderlo,
que es el evento más importante para nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Saber que su Espíritu vive en nosotros. Él vino cuando nacimos de nuevo a morar en nuestro corazón. Pero ustedes pueden ver que lo que estamos hablando tiene una historia y que si la conoce la puede exponer como nuestro hermanito invitado, el doctor Chamorro. Déjeme continuar con él, porque estamos aprendiendo mucho, doctor Chamorro. Así es, y una de las cosas pues que me gusta también reflexionar es el significado de la resurrección en el texto bíblico, en la evidencia interna, relatado por supuesto, voy a mencionar, ya que hemos hablado sobre el Evangelio de Lucas, acerca del capítulo 24, donde se nos expone precisamente el tema de la resurrección y un tema que es de suma importancia y que tenemos que traer a colación en estos días, y es la tumba vacía. Porque anteriormente a esa tumba vacía, desde que el cuerpo del Señor fue llevado a inicios del Shabbat o a inicio de la celebración de esta fiesta tan común en el mundo judío, no podemos olvidarnos que a pesar de que los discípulos habían sido instruidos, a pesar de que los discípulos habían sido formados respecto a lo que implicaba su muerte y también su resurrección, a pesar de lo que los profetas habían expresado de que era necesario que padeciese cual siervo sufriente, Isaías capítulo 51 al capítulo 53, había desconsuelo, había desesperación. Es más, había duelo y endecha, que era algo muy común que se ratificaba en la cultura de la antigüedad, especialmente en la cultura judía. Por otro lado, otros estaban muy contentos. El Sanedrín pues ya no tenía que pensar en que este Jesús, como ya había fallecido, iba a provocar las supuestas revueltas que se estaban dando para poder realmente ratificar lo que en su momento no se creyó, como fue el advenimiento del Mesías. Poncio Pilato estaba muy tranquilo porque entonces ya no tenía que usar la fuerza militar de los guardias romanos para establecer el orden y que no se produjera un conflicto con la comunidad judía y especialmente con el Sanedrín. De hecho, pues en medio de eso no solo encontramos los que están tranquilos, sino también, como yo le decía, pastor, los discípulos. Los discípulos están mirando desde lejos, lo que implica es que hay temor, hay desconsuelo, desolación. Y eso me lleva al capítulo 24, verso 1. El texto bíblico dice lo siguiente: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron que habían sido retirada la piedra del sepulcro. El texto bíblico continúa diciendo: y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, la tumba vacía. Mujeres que iban a hacer actos muy comunes de esa época. Las especies aromáticas se utilizaban como una forma de vivir el duelo, para darle sentido al duelo. De hecho, uno no tiene que negar el duelo. En las Sagradas Escrituras se mencionan los procesos de duelo. Uno recuerda, por ejemplo, Génesis 23:2, Abraham hace duelo por Sara. Uno recuerda Génesis capítulo 50, donde se hace duelo por Jacob. Egipto hace duelo por Jacob. De hecho, hace endecha, rasga sus vestiduras como símbolo inherente de lo que implicaba el dolor. Cuanto más, por ejemplo, Job en el capítulo 1, cuando fallecen sus hijos, hace duelo. O podemos hablar de la mención de Segunda de Samuel, cuando David entra en un proceso de duelo por causa de la muerte de Saúl y también de Jonatán. La endecha, la tristeza, el dolor era una cuestión muy distintiva en la cultura del pueblo de Dios, en la cultura del Antiguo Testamento, que se ve relatada y reflejada aquí en el capítulo 24, en los primeros versículos. Es decir, las mujeres van a desarrollar un acto muy común de la época, llevar especies aromáticas. En algunas ocasiones hasta se quitaba, probablemente si el cuerpo estaba vendado con telas, se les quitaba, se limpiaba y se le echaba olores aromáticos que eran muy comunes en esa época. Pero es que aquí se produce el gran primer asombro de la historia, el gran asombro de que la tumba, en primer lugar, está vacía. Y no solo eso, el texto bíblico nos dice que la piedra había sido removida. Y uno dirá, pues bueno, ¿qué tiene de común que una piedra haya sido removida? Lo primero es que hemos tenido el privilegio de poder visitar, ¿verdad?, Israel, y cuando uno ve más o menos escenificada la figura y la estructura del lugar geográfico donde posiblemente pudo haber sido la tumba, o por lo menos una similitud, no estamos hablando de cualquier piedra, no estamos hablando de levantar dos piedritas para moverlas de un lugar a otro.
Estamos hablando de una gran piedra que estaba sellada precisamente para que no vinieran a robar el cuerpo del Señor Jesucristo, y por eso había una guardia romana. Estamos hablando aproximadamente de entre 17 a 32 personas. Los eruditos no se ponen de acuerdo. Entonces, si hubiesen querido llegar a robar el cuerpo, más de alguno se tuvo que haber dado cuenta, aunque hubiese sido de noche. ¿Por qué? Porque si se llegaban a robar el cuerpo, ellos sabían que como soldados romanos, el incumplimiento del deber le traía serias consecuencias para su desarrollo militar y por supuesto para su desarrollo contractual. Es decir, perdían el derecho contractual de ser soldado romano y de llegar a ser alguien con estatus en la cultura del Imperio Romano. Entonces, estamos hablando de que había una guardia fuerte, estamos hablando de que había una piedra que era difícil de remover, y supónganse que hubieran llegado muchos de los discípulos del Señor Jesucristo a mover esa piedra, indudablemente hubiese generado pequeños ruidos que hubiesen alertado, por supuesto, a los soldados romanos, y eso hubiera provocado un acto violento o un acto donde hubiera habido derramamiento de sangre. Sin embargo, lo que nos dice el texto es que la piedra había sido movida, la tumba estaba vacía y se produce el acto milagroso que nosotros hemos reconocido, hemos enseñado y también hemos vivido, como lo es la resurrección. Y es interesante porque entonces las mujeres se convierten en las primeras anunciadoras de este acto. Por supuesto, tiene que haber habido incertidumbre. Reconocemos que los textos evangélicos o los evangelios mismos, tanto los sinópticos como Juan, nos relata la aparición del ángel que proclama la resurrección del Señor. En otras ocasiones Jesús mismo aparece. Pedro sale corriendo para corroborar si esto era cierto, porque no nos olvidemos. Había incertidumbre, había duda, había temor, se miraba desde lejos, estaban escondidos, sabían que en Sanedrín los estaba persiguiendo, y sin embargo la cosa comienza a cobrar sentido. Vaya, si es cierto que Jesús nos habló acerca de esto que iba a acontecer, que al tercer día Él iba a resucitar, que era necesario que padeciese y muriese por favor de muchos, por toda la humanidad, porque era necesario que Él en su cuerpo y a través del sufrimiento cargara con los pecados de muchos, para que todos aquellos que creen y depositan su fe en Él, que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, podamos tener vida y vida en abundancia, dice Juan capítulo 10, verso 10. Pero la incertidumbre estaba ahí, la orden del día. Y la realidad no era fácil. Es más, Lucas capítulo 24 nos relata lo que acontece en el camino de Emaús con estos dos discípulos que van acongojados, van dolidos, van con mucha incertidumbre, temor y miedo, como también los discípulos lo tuvieron. Y es interesante porque el verso 16 al verso 18 se nos presenta en la falta de consuelo que había en estos discípulos. El texto bíblico dice lo siguiente: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, porque se aparece Jesús. Y les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Había dolor, había tristeza, había falta de esperanza. Sin embargo, el texto bíblico continúa diciendo, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? Le llama forastero, Jerusalén. Y la pregunta retórica es como burlona. ¿Cómo es posible que no te hayas enterado de tal acontecimiento? Podríamos parafrasear el texto. ¿Que no te has enterado de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y la contrarrespuesta de Jesús es fascinante. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, y aquí viene el primer punto que creo yo destacar, porque la verdad, ellos conocían la verdad, pero no tenían esperanza. Conocían la verdad, pero no tenían esperanza. ¿Sabe por qué, pastor? ¿Sabe por qué, querido televidente? Porque solo la resurrección produce esperanza. Solo la resurrección produce la esperanza. Y por eso yo ratifico lo que voy a decir. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue un profeta. Deuteronomio 17 y 18. Ellos sabían que ya la profecía en el Antiguo Testamento hacía alusión al Mesías, a la descendencia de Génesis capítulo 3, verso 15, que tarde o temprano iba a restaurar todo el orden creado, de que iba a ser un profeta por sobre los profetas. Así que conocimiento había por parte de estos discípulos. Lo reconocen como profeta. Segundo,
poderoso en obra. Reconocían el poder sobrenatural no solo de su mensaje, sino también el poder sobrenatural de los milagros. Tercero, mire lo que dice el texto bíblico, poderoso en palabra delante de Dios. Cuarto, y poderoso delante de todo el pueblo. Entonces estamos hablando de dos discípulos que estaban tristes, estaban desconsolados, aún teniendo conocimiento de quién era el Mesías. Profeta, cuya palabra era sumamente poderosa en el pueblo, para la gente y por supuesto delante de Dios, pero por sobre todas las cosas era poderoso en obra. Entonces uno se pregunta, pastor, yo me he preguntado, ¿por qué ellos estaban tristes? ¿Por qué ellos estaban desconsolados? Si se supone que conocían todo lo que las Sagradas Escrituras habían anunciado, desde Génesis hasta Malaquías, desde Génesis 3:15 respecto a la descendencia de la mujer, hasta Génesis 49, donde se nos habla que de la tribu de Judá vendrá aquel que restaurará todas las cosas y se aparecerá como león rugente y dirigirá todo con vara de hierro, con Siloé, y las naciones le tributarán honor porque es el único digno. Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, de desatar los sellos, porque ya no es más el cordero inmolado, ahora está sentado en el trono para ser dignamente honrado, exaltado y glorificado. Y eso es impresionante, es tan relevante, porque también nosotros podríamos decir, se supone que ellos conocían ya Deuteronomio 17, Deuteronomio 18, un profeta por sobre los profetas, un rey por sobre los reyes, segunda de Samuel capítulo 7, del linaje de David, por esa descendencia real era necesario que naciera aquel que iba a restaurar todas las cosas, y el texto bíblico dice que su reinado duraría para siempre. Y uno podría entrar a estudiar los profetas, Miqueas capítulo 5, verso 2, de Belén de Judá nacería el Redentor, Isaías 51 al 53, Jeremías, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que ellos conocían muy bien los detalles acerca del Mesías, pero le faltaba cerrar el elemento distintivo para que todo su conocimiento fuera unado con las palabras de esperanza. ¿Y qué es? Vaya si no, la resurrección, la resurrección. Entonces, no solo basta con conocer la verdad va unada a la esperanza. La verdad más esperanza se constituye en el elemento distintivo de hombres y mujeres que han entendido el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio es una buena noticia de salvación para vida eterna. Y esa vida eterna la obtenemos gracias a la obra misericordiosa de nuestro Señor en la cruz, pero también en la resurrección. Y por eso termino este relato recordando de que los discípulos eran algo tardos para entender. De hecho, Jesús les hace mención, ¿verdad? Porque Él les dice, de hecho, en el verso 21, ellos dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Ciertamente, y además de todo esto, hoy al tercer día, desde que esto ha acontecido, pues las cosas se ven difíciles. Aunque andan diciendo por ahí que supuestamente no está en el sepulcro, pero la verdad, como Tomás, ver para creer. Ese era el problema de los discípulos. Esperaban ver para creer. No creían, aunque conocían en los profetas. Y esto que es importante mencionarlo, porque no solo basta con conocer, no solo falta con empaparnos del contenido de las Sagradas Escrituras, no solo basta con conocer la tradición histórica, no solo basta con conocer la tradición oral, no solo basta con conocer a los grandes pensadores de la historia, porque el conocimiento por sí solo envanece, pero el conocimiento con un sentido profundo de esperanza, vaya si no realza el espíritu humano y la responsabilidad que tenemos con nuestro Creador. Por eso les dice el Señor Jesucristo, ¡ay, insensatos! Tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. Se supone que los conocían. Y por eso me encanta a mí lo que acontece posteriormente a esto, porque el Señor Jesucristo se tomó el tiempo para explicarle desde Moisés, es decir, desde el Pentateuco, Génesis 3:15, hasta los profetas, lo que iba a acontecer con su persona. Conocemos lo que pasa posteriormente. Ellos son iluminados, en primer lugar, por la palabra, porque Jesús le trae palabra. En segundo lugar, son iluminados por la presencia misma de Jesús resucitado. Y en tercer lugar, por la fuerza del mensaje.
partieron el pan, sus ojos fueron abiertos y reconocieron que Él era el Señor Jesucristo que había resucitado. Y no se supone que sentíamos, dicen los discípulos después, que nuestro corazón palpitaba, vaya si no, que presenciar la resurrección del Maestro, presenciar la resurrección del Señor, se ha constituido en un hálito tan importante para nosotros, pastor. Extraordinario. Y me recuerdo que entonces ellos, habiendo llegado a Emaús, deciden regresar. Sí, para contarle. Y se convierte en anunciadores ahora. Así es. Eso es fascinante. Porque eso nos conecta acerca de, por un lado está el concepto bíblico y teológico de la resurrección, por otro lado está la evidencia histórica, bíblica y extrabíblica de la resurrección, pero para aquellos que hemos creído, para aquellos que creemos en la resurrección, ¿cuál debería ser nuestra responsabilidad frente a lo que implica la encarnación, el mensaje, la obra, la pasión, la muerte, pero también la resurrección, pastor? Amén. Realmente estoy tan agradecido, doctor Chamorro, y me bendice tanto decirles, ¿se dan cuenta ustedes de lo que estamos ahora en esta época de Semana Santa? Celebrando, conmemorando, recordando. Es glorioso, verdaderamente estoy seguro que el programa les está haciendo de bendición. Yo quisiera hacerle ahora mismo una pregunta directa al doctor Chamorro con respecto a nuestra salvación. Porque ¿para qué resucitó? Vamos a entenderlo mucho mejor cuando le hago esta pregunta, doctor bendito. ¿Qué papel juega entonces la resurrección en nuestra salvación? Bueno, algo de eso hemos mencionado, pero quisiera ratificar algo muy concreto. Y es que si no hay resurrección, la historia de la salvación no está completa. ¿Por qué lo digo? Porque la resurrección se convierte en el punto de partida de la esperanza del cristiano. Porque la resurrección nos vuelve al estado original de todas las cosas. Es decir, cuando el hombre y la mujer fueron creados para vivir eternamente, en plena comunión con el Creador. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, hasta que llega Génesis capítulo 3 y nosotros vemos la desobediencia del ser humano, la caída del ser humano, el hecho de querer ser como Dios y contrarrestar los valores, los decretos, los estatutos, los mandamientos que el Señor había establecido para el desarrollo mismo del ser humano. Desaprovecharon y desaprovechamos porque nosotros venimos bajo estas mismas premisas. Es fácil echarle la culpa a los demás, o a Adán o a Eva, de nuestras propias concupiscencias o pecados o falta de responsabilidad en esta vida. Pero la verdad es que lo que se nos menciona en Génesis capítulo 3 acerca de la caída del ser humano es terrible, porque vaya si no, el ser humano lo tenía todo. Había sido creado por la palabra poderosa del Señor, vará, que es una expresión poética donde presenta al Creador cual alfarero haciendo con detalles la creación no solo de la naturaleza misma, sino del hombre y la mujer. Pero y es que lo crea con dos condiciones inherentes que solo lo poseen los seres humanos, a imagen y semejanza. ¿Pero para qué? Para tener la responsabilidad de sojuzgar y ser buenos mayordomos de todo el orden creado. Selem y Mut son las palabras que se expresan ahí en término hebreo. Pero todo eso se rompe por causa de la maldad humana, del pecado humano, y por eso era necesario que Dios restaurara todas las cosas. ¿Por qué? Porque a Él le plació, porque tuvo misericordia. El Gesed de Dios, la misericordia de Dios se manifiesta en que a pesar de mi persona, a pesar de su persona, a pesar de todos nosotros, que aún nuestra condición es hacer el mal, Él decidió darnos vida y hacer pacto con el ser humano. Y por eso aparece Génesis 3:15, donde se nos muestra la metáfora de la mujer y la serpiente que es herida por la descendencia de esta mujer, con la finalidad de entender que es Jesús quien derrota al enemigo, a Satanás. Y por eso cuando se termina el libro de Apocalipsis capítulo 21 se nos recuerda que ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, sino viviremos en una completa adoración. ¿Por qué? Porque Él ya venció en la cruz del Calvario. Pero
el vencimiento, el triunfo del Señor no solo se limita a su encarnación, no solo se limita a su mensaje, no solo se limita a su muerte, sino también trasciende a la resurrección. ¿Por qué? Porque no estamos hablando solamente de una cuestión puramente terrenal, estamos hablando de algo que trasciende el espacio, el tiempo, trasciende lo físico, está dentro del plano espiritual y es la vida eterna y la resurrección. Por eso la resurrección completa todo el cuadro de la historia de la salvación, desde Génesis 3:15 hasta Lucas, pensando en el Evangelio que hemos reflexionado, capítulo 24. La tumba vacía seguirá siendo y lo será por siempre el punto climático, el punto más alto de la historia de la salvación. Dios ha decidido buscar al ser humano y lo que tiene que hacer el ser humano es depositar su fe en que Él puede restaurar todas las cosas que se habían caído, echado a perder o ya no tenían el sentido que tenía al principio, pastor. Uno de los miembros de la iglesia que tuvimos hace muchos años, hombre que respeto y quiero mucho, hace tiempo que ha estado enfermito. En una ocasión me dio a predicar, hace muchos años, sobre la resurrección del Señor. Y aportaba alguna documentación que probaba con los hechos arqueológicos, históricos, y lo que usted ha expuesto de la manera más sencilla, pude encontrarlo en muchos libros, que la resurrección era un hecho real. Y él, al terminar la predica, se me acercó y me dijo: mira, mi hermano pastor, el hecho más estudiado que podemos hallar por la gente que se ha interesado en la historia es la resurrección de Cristo. Así es que existe una breve relación de muchos que han procurado mostrar y demostrarla. Pero no te preocupes, pastor, haciéndome a mí una salvedad, porque ya ese hecho está comprobado. Y le digo, perdóname, Mincho, Benjamín, perdóname, tenés razón. Intenté lo que no debía, porque la resurrección es un hecho consumado. Sí, el más estudiado, si me permites repetírtelo, lo entiendo. Y desde entonces aprendí que realmente el mundo se ha preocupado por la misma causa de la primera pregunta que le hice. Si realmente no hubiera resucitado, ¿por qué tantos cuestionamientos y afirmaciones de que no o que sí? Es obvio que hay un enemigo que trata de evitarnos la fe en el acto glorioso, en el hecho glorioso de la resurrección. Y me gustaría mucho decirles a todos los que están oyéndonos, la salvación no viene porque somos idealistas, viene porque alguien pagó un precio. Y ese precio fue por su sangre. Al que no cometió pecado por nosotros, es que Dios mismo le hizo pecado. Él se hizo a sí mismo receptor de nuestros pecados. Y por eso pudimos ser perdonados. Y si ahí queda en la cruz y muerto, como mencionó el doctor Chamorro, no tendríamos más que a una persona extraordinaria que murió por causa de alguien, pero no tendríamos la resurrección, que es el hecho más glorioso que usted ha estado tan bellamente exponiendo. Y es que si no tenemos ese sentido de trascendencia, dirían los filósofos, pero la verdad es un sentido profundamente sobrenatural, al final del día vana sería nuestra fe, porque solo veríamos a Jesús como el genio de Occidente y no como el salvador de la humanidad, no como aquel que puede romper lo natural para poder desarrollar a partir de lo sobrenatural, como es la resurrección, el sentido de vida, del por qué y el para qué necesitamos vida eterna, necesitamos la salvación, necesitamos el mensaje esperanzador de Jesús. Vaya si no la resurrección es elemento distintivo que tenemos que estar constantemente predicando, recordando, y por eso estas fechas son tan importantes, son tan relevantes, porque no lo hacemos por mero tradicionalismo, no lo hacemos porque nos encanta el arte barroco, no lo hacemos porque nos encanta reunirnos para simple y sencillamente poner sobre la mesa fechas que son importantes en la cristiandad, sino lo hacemos porque esto es esencial para nuestro mensaje. De aquí deriva todo nuestro peregrinaje como cristiano, toda nuestra moralidad, todas nuestras acciones, todo nuestro concepto de la vida, todo nuestro concepto de la familia, todo nuestro concepto de seres sociales que viven en una determinada civilización. Es decir,
somos lo que somos y hacemos lo que hacemos por lo que Él hizo en su encarnación, en su mensaje y en su resurrección. Entonces, esto es el fundamento de nuestra fe. Esto es el fundamento glorioso de por qué usted y yo hemos sido redimidos, de por qué y usted, querido televidente, ha sido redimido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y la resurrección le da esa pincelada, ese toque artístico de belleza poética a algo que trasciende nuestra mente, nuestras acciones y lo que podamos decir acerca de Él más allá de la historia. Y por eso esto creo yo, pastor, porque bueno, siempre va volando el tiempo, ¿verdad? Y a veces no alcanzamos a terminar, pero yo sí creo que esto nos debe llevar a cuestiones prácticas en nuestro diario vivir. El concepto de la resurrección, que es un concepto profundo y a la vez sencillo de entender cuando uno deposita la fe en el Señor, nos debe llevar a obtener por lo menos 3 elementos prácticos en nuestra vida. Y me recuerdo lo que acontecía en la iglesia de Tesalónica. Uno lee los textos bíblicos y lee esas cartas. Muchos de los creyentes en Tesalónica estaban inquietos acerca de lo que había de pasar con aquellos que ya habían partido la presencia del Señor. Y pues, ¿qué iba a suceder con ellos, verdad? Ya la gente, ya el pueblo cristiano en esa época había comprendido las implicaciones de la resurrección de Jesús, pero también dudaba un poco acerca de la resurrección de los que habían partido con el Señor. Y por eso el apóstol Pablo se encarga de responder a la iglesia en Tesalónica, enseñándoles que tranquilos, no se preocupen, le veremos cara a cara. Primero resucitarán los que han partido en Cristo Jesús y luego nosotros, los que creemos, nos encontraremos en las nubes cara a cara con el Señor para vivir eternamente. 1 Tesalonicenses capítulo 4 y capítulo 5 se nos relata este evento. Entonces la iglesia comprende muy bien esa temática acerca de la venida del Señor. ¿Por qué? Y aquí viene otro distintivo teológico. Sin resurrección no hay venida. Obvio. Y como hay resurrección, Él vendrá nuevamente por aquellos que depositaron su fe para gobernar junto con nosotros eternamente. Y entonces, ¿cuál debería ser nuestra responsabilidad ante esa gloriosa verdad? Bueno, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, capítulo 1, verso 3, dice las siguientes palabras. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, 1, de la obra de vuestra fe, 2, del trabajo de vuestro amor y 3, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fe, trabajo y esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Vaya si no la proclamación de la resurrección del Señor. Entonces la iglesia de Tesalónica tiene esta cualidad que nosotros deberíamos tener en nuestros días. La fe y lo que implica ser hombres y mujeres de fe en los lugares donde nos encontramos. En su trabajo, en su comunidad, en su vecindad, en los colegios, en la universidad, en la vía pública. Hombres y mujeres de fe viven los valores del reino para poder transformar la cultura, no por nuestras fuerzas, sino entendiendo que el Evangelio, a través del testimonio en nuestras vidas, puede cambiar a un individuo, a una comunidad, a una región, a un estado y hasta una nación. Por eso el llamado es que a la luz de la esperanza y la resurrección nosotros vivamos nuestra fe. En segundo lugar, ¿qué nos invita a pensar la resurrección a la luz de la venida del Señor? En que debemos estar sirviendo y trabajando, sea que Él venga en 5 minutos, sea que Él venga en 10 años, porque ni aun los ángeles saben cuándo venga. No nos toca discernir eso le corresponde a Dios. Lo que sí nos toca a usted, a mí, a usted, pastor, estar siendo hallados fieles sirviendo al Señor. Es decir, con las botas puestas, sirviendo a nuestro Señor. Y en tercer lugar, lo que ya ha mencionado, proclamando en todo momento la esperanza de la resurrección, siendo constantes en esa esperanza. Y por eso, no nos cansemos de predicar al Cristo resucitado. Segundo, no nos cansemos de trabajar en la obra del Señor. Y tercero, no nos cansemos de vivir dignamente a la luz de la venida de nuestro Redentor. Como dice, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, la cual ha venido a ser ahora, por la resurrección, la piedra angular. Sin esa piedra angular, el edificio se derrumba.
El edificio no tiene sentido, pero como Él ha resucitado, ahora es la piedra clave, el fundamento sólido de donde construyen los apóstoles y todos aquellos que depositan su fe. ¿Cómo? Con la fe, con el trabajo y con la constancia en la esperanza. Pero el texto bíblico no solo termina ahí. Verso 12. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Encarnación, vida, pasión, muerte, pero también resurrección. Y como Él ha resucitado, Él se ha constituido no en una piedra más del edificio, sino en la piedra angular de todo el edificio. Sin esa piedra, el edificio se destruye. Y es como construir nuestra casa sobre la arena. Y el llamado es a construir sobre la roca que es Jesús de Nazaret. Por eso, prácticamente, y el consejo y el desafío que tengo para ustedes, queridos amigos, es que a la luz de la resurrección, de la evidencia externa y la evidencia interna que nos relatan las Sagradas Escrituras, podamos seguir el ejemplo de la iglesia de Tesalónica, que tiene esperanza en la venida del Señor, y por eso es reconocida por su fe, por su arduo trabajo y servicio, y por ser constantes en la proclamación de la esperanza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué hermosa forma de invitarnos a todos, doctor Chamorro, a que vivamos nuestra fe. Muchísimas gracias. Ha sido un tiempo precioso y quiero agradecerle con todo mi corazón que haya aceptado la invitación. Claro que sí. Nos bendice mucho que en esta Semana Santa tengamos memoria de este programa. Gracias, doctor Chamorro. Siempre es un placer poder compartir con usted y por supuesto con todos nuestros amigos televidentes, y en especial cuando compartimos cuestiones que no solo tienen que ver con el diario vivir, sino tienen que ver con la esencia de nuestra vida, como es la historia de la salvación, la doctrina de salvación y este punto muy particular que nos ha convocado el día de hoy, como lo es la resurrección. Sin la resurrección, vana sería nuestra fe, pero como Él ha resucitado, Él es la piedra angular y por eso el desafío, el ánimo a vivir como hombres y mujeres de fe, arduamente sirviendo y por supuesto siendo constantes en esa esperanza que tanto he mencionado al final del programa. Muchísimas gracias, Rey Tocado. Hermanos lindos, gracias de todo corazón le doy al Señor por haber estado en este propósito de vivir. Deseo con toda mi alma y el doctor desea lo mismo para ustedes, que tengan un bendecido sentimiento de gratitud al que vino a morir por nuestros pecados, pero que resucitó gloriosamente al tercer día. Que los bendiga, es nuestra oración en el santo nombre suyo, en el nombre de Jesucristo. Y si Él quiere, nos veremos en un próximo programa de Propósito de Vivir según el plan de Dios para sus vidas. Que los bendiga, es nuestra oración. Hasta pronto.